Bueno, vamos a empezar hoy entonces hablando de los efectos del pecado, el origen del dolor y el sufrimiento, parte 9, el origen del dolor y el sufrimiento. Bien importante nosotros que estudiemos esta parte acerca de los efectos del pecado, porque a partir de conocer cuáles fueron los efectos del pecado, podemos comprender entonces el origen del dolor y el sufrimiento. Y esta es la parte 9 de nuestro estudio del libro de Génesis. Entonces, vamos a ver entonces el bosquejo de Génesis 3, como ya hemos quedado la clase pasada. Vimos la tentación del versículo 1 al 3 del capítulo 3 de Génesis. Luego vimos la condenación del versículo 7 al 19. Así es como estamos dividiendo este bosquejo de Génesis capítulo 3. Y la salvación del versículo 20 al 24. Entonces vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos revele con su palabra bien acerca de los efectos del pecado. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por mostrarnos con tu palabra y poder aprender nosotros por qué el origen del pecado y la maldad, Señor, y cuáles fueron los efectos que realmente trajo el pecado a la humanidad. Gracias porque el cristianismo es la única religión del mundo que trae una respuesta creíble acerca de los orígenes, Señor, tanto de la maldad como de la creación en general. Te pido hoy pues que nos hables a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante que veamos la clase pasada, estuvimos hablando de la tentación y hablamos del versículo 1 al 6. Estuvimos abarcando bien la parte de lo que es la tentación, cómo el tentador vino a tentar a Eva. Y dentro de la tentación vimos las preguntas siguientes. Primero respondimos qué podemos decir de ella, de la tentación, ¿verdad? Y vimos que Dios no es el autor del pecado, sino es el hombre que dentro de sí mismo tiene entonces su capacidad de pecar. ¿A partir de qué? De la caída del Edén. También resolvimos la pregunta ¿quién era Lucifer y de dónde vino el mal? Vimos entonces cómo Lucifer fue creado en un principio como un ángel bueno y luego se halló orgullo en él y de allí salió realmente el mal, el origen del mal. Y luego vimos también la obra del tentador en el Edén. Vemos cómo él entonces se incorpora dentro de una serpiente y comienza a tentar a Eva. Y vimos el blanco. Vimos que el blanco de Satanás es entonces nuestra mente. Era la mente de Eva. Ahí es donde está atacando siempre y constantemente Satanás hasta el día de hoy. Está atacando la mente nuestra, la mente nuestra. Y número 5, empezamos a ver lo que es la táctica. La táctica. ¿Qué táctica utiliza Satanás para entonces tentarnos? Veamos entonces la táctica. Vamos a retomar allí el versículo 1 al 5 de Génesis capítulo 3. Y vamos a ver que lo primero que hace Satanás es que incita la duda. Vamos a leer nuevamente allí en el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Allí en Génesis capítulo 3, el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la serpiente: con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Y dice: no comáis de todo árbol del huerto. Entonces lo primero que hace Satanás aquí es incitar la duda. Con sus mentiras altera lo que Dios dice en su palabra. Como dice Efesios 4:14, emplea con astucia las artimañas del error. Él siempre quiere distorsionar o alterar lo que Dios dice. Esa es la manera como ataca entonces no solamente al mundo inconverso, porque el mundo inconverso es, sino al mundo creyente, Hasta este tiempo, hasta este momento todavía Eva y Adán eran creyentes. ¿Creyentes en quién? En Dios, perfectos en el Edén. Ahora, veamos entonces cómo altera la palabra de Dios y cómo emplea con astucia las artimañas del error. Él no ha cambiado, él siempre quiere distorsionar lo que Dios dice. Veamos el mandato original en Génesis 2:16. Dios le había dicho a Adán que: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podrás comer. Mire el énfasis. Y mandó Jehová Dios. Es bueno retomar esa palabra Jehová, porque hablamos que Dios ahora, cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza y cuando hizo a la mujer, Dios se comenzó a relacionar con el hombre ya no más con su nombre Elohim, como el Dios creador, sino como el Dios Jehová, el Dios personal, el que tiene una relación personal
con su criatura, que es la creación suprema de Dios. ¿Quién es quién? El hombre, el hombre. El hombre es tan importante para Dios que Él se volvió uno de ellos cuando vino a salvarnos en Jesucristo. Entonces ve allí que, y mandó Jehová Dios, este Dios personal, el yo soy, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Génesis 2:16. ¿De cuántos? De todos. ¿Podrían comer? Pero veamos lo que dice Génesis 3:1. ¿Sí? La versión satánica. La serpiente dijo a la mujer, vino allí entonces con su astucia y le dijo, con que Elohim, Dios, os ha dicho. Ahora, en nuestras traducciones vimos la palabra Dios allí, pero si uno va en el hebreo, ve la palabra Elohim. Quiere decir que comienza a incitar a la duda a Eva, no utilizando el nombre de Dios personal, Jehová, sino cambiándolo por Elohim, el Dios impersonal, el Dios creador, el que hizo todo cuanto existe de la nada. ¿Cierto? Os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo comenzó a cambiar las circunstancias. Dice, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Como quien dice, Dios no es bueno. Estaba cuestionando, ¿qué? La bondad de Dios. Entonces vemos muy claramente que Satanás trata de una manera despectiva a Dios aquí, porque le quiere mostrar a Eva que ya no es el Dios personal que tiene relación, comunión con ella, sino el Dios creador, ¿cierto? El Dios creador únicamente. Por el propio bien del hombre, nosotros hemos visto que Dios había dado esta prohibición. Génesis 2:17 decía, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Dios quería que el hombre entonces confiara en su palabra. Eso era todo lo que Dios esperaba de Adán y Eva, que confiaran en su palabra, que supiesen que había el potencial de desobedecer, pero que simplemente tenían que obedecer para que no experimentaran el mal. El Dios quería que el hombre supiese que el mal existe, mas sin embargo no participar de él. ¿Sí? Ahora, número 2, no solamente la táctica es que incita a la duda, sino como número 2, busca un punto vulnerable. Busca un punto vulnerable. Él tira la duda y luego entonces espera y observa qué dice Eva. ¿Y qué vemos en Eva? Eva altera la palabra de Dios. Altera la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Añade la frase ni le tocaréis y omite la palabra ciertamente y olvida que es un mandato. Escúcheme bien. Bien importante eso. Eso lo vemos claramente allí. Veamos el mandato original. El mandato original está en Génesis 2, del 16 al 17, y dice, y mandó Jehová Dios, el Dios personal, el yo soy, el que se le apareció a Moisés, el yo soy, ¿cierto? Dice, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quiere decir, efectivamente, eso le sucedería, moriría de cierta manera, ¿cierto? Ahora veamos la versión de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. ¿Sí ve? Ahí está diciendo que ella, eso fue lo que dijo ella, ya no lo dijo que Dios mandó. ¿Qué hizo ella entonces? Ella le olvidó decir dentro de su respuesta a la serpiente que era un mandato de Dios, ¿cierto? Y dice allí, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, cuando habla de ese Dios allí, dice, dijo Elohim, no dijo Jehová. Nuevamente comenzó ella a hablar de Dios como si Dios fuera un Dios que lejano, un Dios únicamente creador, pero ya estaba comenzando ella entonces a olvidarse de que su Dios es un Dios personal, que es Jehová el que había dicho, no Elohim Dios, como aparece aquí en las Escrituras. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, no solamente también ella
hemos dicho, omitió que era un mandato, sino que también omite la palabra ciertamente, ¿cierto? Porque dice para que no muráis. Y la palabra de Dios decía en Génesis 2:17, ciertamente morirás. Y también le añadió la palabra ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no le podían tocar. Ellos lo podían tocar, podían jugar con él. Lo único que debían de hacer era no comer de él. Entonces vemos muy claramente que Eva altera la palabra de Dios, añade la frase ni le tocaréis, omite la palabra ciertamente y olvida que es un mandato. Entonces ahí ve un punto vulnerable para atacar. Cuando Satanás ve que nosotros no sabemos muy bien cómo manejar la palabra de Dios, cómo decirla exactamente como Dios dijo, encuentra un punto vulnerable para implantar la mentira. Entonces, ¿qué pasó? Eva tomó la palabra de Dios, le añadió y finalmente cambió su contenido. ¿Sí? Cambió su contenido. ¿No pasa así en el día de hoy también? En religiones que parecen ser cristianas, que en realidad son pseudo cristianas, como los testigos de Jehová, que cambiaron la palabra de Dios y le quitan y le añaden, ¿verdad? O también los mormones tienen la Biblia por un lado, pero tienen el libro mormón que contradice muchas cosas que dice en la Biblia. Y así sucesivamente tantas sectas que han salido y seguirán saliendo. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 4:2? Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Obviamente habían salido de Egipto y iban con Moisés, y Dios le había dado los mandamientos para mostrarle al pueblo judío que el Dios de Israel es un Dios diferente, es un Dios santo y es un Dios que tiene sus mandamientos. Y por lo tanto el hombre no tiene ni por qué añadirle ni por qué disminuirle a lo que Dios ya ha dicho y ha establecido. También Proverbios 36 nos dice y nos da una gran advertencia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. El añadir a la palabra de Dios o el modificarla, ¿cierto? Es entonces un pecado. ¿Por qué? Porque no podemos ser hallados mentirosos, falsos testigos de lo que Dios ha dicho. Apocalipsis 22:19 es el famoso versículo. El Señor dice allí, al final de Apocalipsis capítulo 22, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Obviamente Dios no quiere que modifiquemos su palabra. Hay de aquellos quienes quieren quitar y modificar. Se meten con Dios en un gran problema, ¿verdad? Número 3. No solamente entonces vemos aquí de que primero la táctica que utiliza Satanás es que incita a la duda. Número 2, busca un punto vulnerable, sino que número 3, niega la palabra de Dios. Va un proceso, incita a la duda, busca punto vulnerable y luego entonces niega la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, no moriréis, no moriréis. Aprovechando de que si ella no estaba bien convencida de que ciertamente morirás, ciertamente moriría, entonces ahora comenzó a hacer énfasis en ese punto vulnerable, ¿cierto? Y entonces, ¿qué comenzó a decir Satanás? Dijo a la mujer, no moriréis. Niega la palabra de Dios. En oposición a lo que Jehová, el Dios personal, el yo soy, había dicho, ciertamente que morirás, ciertamente morirás. Génesis 2:17. La táctica entonces de Satanás siempre ha sido la misma. ¿Y sabe cuál es la misma? Redefinir la realidad de lo que Dios ha dicho. La realidad es que Dios les había dado este mandato de no comer de este árbol para que ellos disfrutaran de la plenitud de lo que Él había creado para ellos. Le había dado dominio sobre toda la creación, le había dado todo poder para ponerle nombre a todos los animales, le había dado poder para que sean ellos entonces los reyes sobre la tierra, básicamente, para que ellos compartieran de su gloria y su honra, de su poder, de su gracia, de su amor, de su presencia. Todo esto Dios lo ha hecho para mostrarles a ellos la realidad de tener una comunión perfecta con Él.
Pero ¿qué pasa? Satanás siempre ha querido redefinir la realidad de lo que Dios ha dicho. Él siempre ha querido redefinir la moral de Dios, ¿verdad? Lo vemos en el día de hoy. Ya ser homosexual ya no es pecado, ¿cierto? Al contrario, es algo que entonces las personas dicen, no, pues es que Dios me hizo así, comienzan a culpar a Dios, ¿no? Cuando vemos que en realidad el pecado de la homosexualidad viene a partir de una decisión, no que las personas hayan nacido así. Es un pecado que va en contra de la naturaleza de Dios. No tiene que ver con la esencia del hombre, tiene que ver con el comportamiento del hombre, ¿cierto? Tiene que ver con un comportamiento. Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza incitando a la duda con que Dios ha dicho, versículo 1, y termina redefiniendo la palabra de Dios declarando que no morirían, versículo 4. ¿Sí ven? Todo lo que quiere Satanás es modificar, redefinir lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Bien importante tener eso en mente. El diablo, nos dice la palabra de Dios, Jesús dijo, es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Lo vemos claramente en la Biblia. También Deuteronomio capítulo 32:4 nos dice, Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad Él es justo y recto. ¿Sí? Y el ataque de Satanás entonces es para redefinir la moral de Dios, redefinir lo que Dios ha dicho, implantar la duda, tratar también de que el hombre piense de que Dios ya no es justo y que no es recto, que le estaba prohibiendo algo bueno, de algo mejor, cuando todos lo tenían. Ahora, Salmo 119, 128 dice, por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de ¿qué? De mentira. ¿Por qué el hombre ahora ha perdido, por decirlo así, el balance de lo que es recto? El estatus de las cosas que son correctas. ¿Por qué el hombre ahora no puede saber bien qué es lo bueno y qué es lo malo? Simplemente porque ahora entonces Satanás ha logrado que el hombre redefina la moral de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante por qué, cómo hace él para tratar que las cosas, la palabra de Dios sea redefinida por el hombre. Y vamos a ver cómo lo hace más adelante. Ahora, veamos que a esta altura de la tentación era para que Eva hiciera ¿qué? Para que se hubiera acordado de la palabra de Dios, ¿verdad? Alejándose de la serpiente y yendo en una búsqueda inmediata de su esposo. Al fin y al cabo, fue antes de que Eva fuese creada que Adán le dio la advertencia del primer mandamiento, que no comieran del árbol que está en el medio del huerto, ¿cierto? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, porque de ese árbol ciertamente morirían. O sea que era la función de Adán tomar cuidado de su esposa. Pero ¿qué pasó? Vemos que no fue así. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que es cuando nos quedamos en el sitio de la tentación que nos metemos en problemas. Especialmente cuando sabemos que lo que estamos pensando es contrario a la verdad de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Se quedó en ese sitio, se quedó escuchando lo que Satanás estaba diciendo, sabiendo en su mente, ¿cierto? Que lo que empezó a pensar era contrario a lo que Dios había dicho en su palabra, en su verdad. Vemos ejemplos de personas que sí batallaron con esto y salieron vencedores. José, ¿se acuerdan? Cuando la esposa de Potifar le echó mano para que se acostara con él, ¿qué hizo él? Él no se puso a dialogar. Él dijo, ¿cómo va a pecar contra Dios y contra tu esposo? ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Él no se quedó allí en el sitio de la tentación. Es cuando nos quedamos allí que nos metemos en problemas. ¿Sí? La palabra de Dios dice en cuanto a la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre haga es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su mismo cuerpo fornica. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con el pecado. Por otro lado vemos Sansón. Sansón no cedió, se quedó en el sitio de la tentación, ¿verdad? ¿Y cómo terminó? Terminó ciego. ¿Sí? Terminó calvo, ciego.
y su vida no fue una vida muy ejemplar. También como terminó entonces también Lot en Sodoma y Gomorra, en la igual situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quedó en el sitio de la tentación. La verdad de Dios es nuestro escudo y broche, pero solo nos protege si la tomamos por la fe y la usamos. Al fin y al cabo, Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Una verdadera fe de producir obras, de producir movimiento, de manifestarse en verdad, ¿cierto? Por eso el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como quien dice, debemos de tomar como escudo, el escudo de la fe, ¿cierto? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es importante tomar la palabra de Dios como está escrita. Porque si la tomamos como está escrita, entonces podemos aplicarla. Y eso es lo que se llama fe, ¿sí? Tomarla tal cual como está escrita y creerla y aplicarla y confesarla. Jesús nos demostró eso cuando fue tentado por 40 días en el desierto. Satanás vino a tentarlo 3 veces y 3 veces dijo: escrito que, escrito está. Y así fue que tomó como escudo su confianza en lo que su Padre había dicho en su palabra. Y así entonces venció la tentación. Donde Eva pecó y Adán pecaron, Jesucristo triunfó. Amén. 4. Vimos que la estrategia entonces, la táctica de Satanás es primero que incita la duda, segundo busca un punto vulnerable, tercero niega la palabra de Dios y cuarto, ¿qué hace él? Cuarto, sustituye sus propias mentiras. Y usted me dice: pero pastor, ¿y cómo sustituye sus propias mentiras? Bien, apelando al orgullo humano. Apelando al orgullo humano. Al fin y al cabo fue el orgullo de él lo que lo llevó a ser ¿qué? Destronado del trono de Dios. Porque quería ser como ¿quién? Como el Altísimo. Versículo 5 dice allí: sino que sabe Dios, dice Satanás, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Como quien dice, Dios les está reteniendo de lo mejor. Lo que están experimentando ustedes es bueno, pero todavía no lo mejor. Hay algo más que Dios les está reteniendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Comenzó a apelar al orgullo humano. Y seréis como Dios es una promesa que conseguiría la atención de cualquiera, ¿verdad? Esa siempre fue la aspiración de Satanás. Cuando dijo en Isaías 14:14, cuando se halló orgullo en él: sobre las alturas de las nubes subiré. Quiere decir, voy a tomar el lugar de Dios. No estoy conforme con ser una criatura. Voy a tomar el lugar de Dios. Voy a sentarme en su posición de autoridad y seré semejante al Altísimo. Y ahí fue cuando Isaías 14:14 nos muestra que esa siempre ha sido la aspiración de Satanás. Ahora quiere, como supo que no pudo contra Dios en semejante aspiración y fue destronado, ahora quiere perpetrar la misma rebelión. ¿En quién? En su creación suprema, que es el hombre y la mujer. Gloria al hombre en las alturas, es lo que promete Satanás. Ha sido siempre el llamamiento de los que rechazan la revelación bíblica, ya sea que estén desposados con la incredulidad del humanismo, el materialismo o de la así llamada la religión de la nueva era. Tiene el mismo principio, es: tú lo alcanzarás, tú tendrás el poder, tú tienes el conocimiento, los problemas los podrás resolver tú. El hombre es entonces que la cúspide de la pirámide, ¿no? Y lo vemos muy bien representado en Romanos 1, del 21 al 25. Este problema bien, el problema bien de la sustituir sus propias mentiras y cómo el hombre se cree esas mentiras. Porque la palabra de Dios dice allí: pues habiendo conocido a Dios en la revelación general como creador, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, el Dios santo, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones, deseos malvados, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿A cuál criatura le está dando culto? Eva, a Satanás. Le hizo más caso a esta criatura que a la voz del Altísimo, del Creador. Y por eso dice ahí, el hombre hasta el día de hoy da más culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Le da más culto a otro ser humano, a un político, a un presidente, ¿cierto?, que a cualquier otra cosa. Y eso es lo que está sucediendo con el hombre. El hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y de ahí entonces ha venido el problema de la maldad. ¿Cuál es la mentira? Escúcheme bien, en singular, que ha gobernado la civilización mundial desde la caída del Edén. Repito la pregunta, ¿cuál es la mentira? No hablamos en plural, sino la mentira en singular, que ha gobernado la civilización mundial desde la caída del Edén. Bien, es la falsa creencia que los hombres y las mujeres pueden llegar a ser su propio Dios y vivir para la creación y no para el Creador, sin sufrir, por supuesto, entre comillas, ninguna consecuencia. No morirás, no morirás. Al contrario, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Ahora usted será quien decidirá qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted se va a poner a la altura de Dios y usted decidirá qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hasta el día de hoy vemos por eso entonces el origen de la maldad y el sufrimiento. Lo vemos en gran manera por eso, ¿no? Los gobernantes quieren dominar, cada uno quiere poner sus propias reglas, su propia autoridad, su propia moral. Pero lo que la gente no sabe es que ellos no se dan cuenta que Satanás es su maestro y que el lago de fuego es su destino. ¿Sí? En Efesios 2 del 1 al 3, Mateo 7 del 3 al 23 y Apocalipsis 20 del 10 al 15 nos habla entonces del lago de fuego y del infierno, en donde todas las personas que no han confiado en Cristo van a ir, ¿verdad? Ahora, vimos el punto número 1 en general, Romano 1, la tentación del versículo 1 al 6. Ahora veamos la condenación del versículo 7 al 19, la condenación del versículo 7 al 19. Y empecemos con la tragedia, ¿verdad? Porque todo esto trajo una tragedia. ¿Cuál fue el origen del dolor y el sufrimiento? Porque este es el título de nuestro estudio de hoy. Bien, el creer la mentira. Un mordisco lo cambió todo. Un mordisco lo cambió todo, escúcheme bien. ¿Cuál fue el origen del dolor y el sufrimiento? El creer la mentira. Un mordisco lo cambió todo. ¿Sí? Eso hizo la diferencia. Y por esa razón, ahora el mundo está en sufrimiento y en dolor, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando entonces liberará la tierra, ¿cierto?, de semejante sufrimiento y dolor para los hijos de Dios. Claramente, no para los que no han creído en Él. Ahora, veamos la tragedia entonces del versículo 6 al 8, ¿cierto? Y leámoslo claramente como dice la palabra de Dios. Un mordisco lo cambió todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que cuando alguno es tentado, en Santiago 1, del 13 al 18, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es, ¿qué?, tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo interno o de su propia iniciativa, ¿cierto?, es atraído y seducido. Vimos muy bien que Satanás entonces incita la duda, seduce. Entonces la concupiscencia, dice Santiago, el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, la consecuencia. El porqué del sufrimiento y del dolor es por causa del pecado. Da consecuencia que
la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo tenían Adán y Eva, vivían y tenían todo el don perfecto de Dios, tenían el amor perfecto de Dios. Y dice que todo eso proviene y desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí quien había cambiado no es Dios, sino el hombre. Dios nunca varía, ni se muda, ni dejaba de amarlos. Y vamos a ver que aún cayendo en pecado, no dejó de amarlos, siguió amándolos. El que había dejado de amar a Dios era el hombre. Veamos entonces como punto número 1, bajo la estrategia, bajo la tragedia que trajo todo esto, la tragedia que trajo la caída del Edén, veamos la desobediencia. La desobediencia como punto número 1. ¿Cuándo empezó la desobediencia? ¿Será cuando mordió o aún antes? Pues bien, la desobediencia empezó cuando Adán y Eva escogieron hacer de Dios un mentiroso. Escúcheme bien. Cuando ellos escogieron hacer de Dios un mentiroso. Es que eso es lo grave. Lo grave no fue en sí el morder la fruta. Lo grave no fue realmente el irse en contra de Dios. Lo grave que del asunto es que escogieron hacer de Dios un mentiroso. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha dicho algo que no debemos de hacer y decidimos hacerlo de todas maneras, estamos haciendo de Dios un mentiroso. Y por eso entonces el infringir la ley de esa manera es gravísimo delante de Dios. Es grave porque hemos escogido hacer de Dios un mentiroso. ¿Sí? Hemos decidido sostener la justicia de Dios en nuestra injusticia. ¿Sí? A Dios dice así, pero yo lo voy a hacer así. Escogemos voluntariamente hacer de Dios un mentiroso. Y ese es el problema grave de la caída. Por eso semejante consecuencia. Por eso dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Sí ve? Ella escogió hacer de Dios un mentiroso. Comenzó a comprar la mentira que Satanás le había dicho. Comenzó a ver lo que era malo o lo que iba a traer una consecuencia mala. Lo comenzó a ver como algo que iba a traer algo bueno. Pensaba que en realidad se iba a volver como Dios. Iba a ser como el Altísimo. Iba a decir que lo bueno y que lo malo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero vino entonces, cuando comenzó la desobediencia, empezó en la mente de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ahí está. Comenzó a cambiar la verdad por la mentira. Decidió escoger hacer de Dios un mentiroso. ¿Qué dice la primera de Juan 2:16? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Todo lo que Satanás provoca a través de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es una distorsión de lo que Dios quería para nosotros. Satanás quiere que nosotros adoremos más la creación y las criaturas antes que al Creador. Y uno de los efectos de la caída como tragedia es esto que vemos en 1 de Juan 2:16, de cómo esa naturaleza pecaminosa y cómo los tres enemigos de Dios se levantan contra Dios mismo. ¿Y cuáles son los tres enemigos? Nuestra carne, que hemos heredado de Adán, ¿cierto? El segundo enemigo es Satanás, que nos incita a creer la mentira. Y tercero, el mundo, los deseos del mundo. Y por eso nos dice allí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 1 de Juan 2:16. Ahora, veamos cómo el principio de la 1 de Juan 2:16 que acabamos de ver aplica en Génesis 3:6. Porque Satanás es muy estratégico aquí, ¿no? Es muy, como dice la palabra de Dios, muy astuto.
Primero veamos los deseos de la carne. ¿Cómo se manifestaron los deseos de la carne en Eva cuando creyó la mentira? Pues bien, dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí están los deseos de la carne. ¿Sí? Y ella falló allí. Gloria a Dios, el Señor en un desierto no falló allí, ¿cierto? Tuvo hambre y Satanás vino ¿a qué? A tentarle, decir. ¿Qué le dijo él? Convierte esas piedras en pan. Y llevaba ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y qué dijo él? Apártate de mí, Satanás, porque el hombre no solamente de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Sí ve? Pero Satanás quería que dependiera solamente de quién, de lo físico y de su poder milagroso de transformar algo. Y tengo hambre, por lo tanto tengo que comer. Y le mostró que no tenía que comer, que lo único que necesitaba ahorita era confiar en su Padre, en su palabra. Segundo, los deseos de los ojos. Veamos en qué falló Eva. Y dice, y que vio que era ¿qué? Agradable a los ojos, el fruto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y dos, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Los sentidos de ella comenzaron entonces a ser ¿qué? Comenzaron a ser modificados al creer la mentira. Hoy en día nos dice la palabra de Dios que el hombre a lo bueno le llamará malo y a lo malo bueno, ¿cierto? Sus sentidos son ¿qué? Extraviados. Y que era agradable a los ojos, dice la palabra de Dios. Así no hizo Satanás, lo llevó también a un pináculo a Jesús. Y le mostró todos los reinos de este mundo. Agradable a los ojos, ¿cierto? Y te haré todo esto si me adoras. ¿Y qué le dijo? Aparte de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios, a mi Dios alabaré, aparte de mí. ¿Sí? Muy claramente le estaba también mostrando que los deseos de los ojos. Y por último, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y lo vemos muy claramente en el orgullo, apelándole al orgullo. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Lo vio codiciable, con ganas de adquirirlo, para alcanzar aquello que Satanás le había prometido. ¿Y qué era que le había prometido? Que iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Que ahora ellos iban entonces a decidir, a redefinir la moral, ¿cierto? A poner sus propias reglas. Tremendo. Pero vemos también eso en Jesús. Por último, ¿qué hace Satanás? Lo lleva al pináculo del templo, ¿verdad? ¿Y qué hace en el pináculo del templo? Le dice, arrójate, porque escrito está, que si te arrojas, vendrán tus ángeles y te rescatarán. Y estaba preciso durante el servicio del templo. Toda la gente allí. Muy fácil. La vanagloria de la vida. Como Mesías te van a recibir cayendo del cielo y los ángeles te recogen. Grandioso. No tienes que ir a la cruz. Y todos te alabarán como el Dios del cielo porque viniste del cielo. Al fin y al cabo caíste del cielo. Pero ¿qué le dijo? Aparte de mí, Satanás. ¿Cierto? Porque al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Y dice que se apartó de Él por un momento, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos muy bien, hermano, cómo un Adán perdido, un Edén perdido, vino a ser rescatado por Jesús. Amén. En lo que falló Adán y Eva, Jesús vino a triunfar. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del orgullo? Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Al fin y al cabo, el orgullo es la raíz de todo pecado. Segunda de Corintios 11, del 3 al 4, nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y eso es lo que le pasa a la iglesia de hoy. Los sentidos han sido extraviados. ¿Por qué? Porque muchos están comprando la mentira. Son pocos los que se dedican a estudiar la palabra de Dios. Son pocos los que tienen comunión con Dios y se dedican a entender los contextos y a memorizar la palabra y a ponerla en su mente y a aplicarla y a vivir en comunión con Dios. Son pocos los que realmente pueden conocer bien su palabra. ¿Y qué hace Satanás? A la iglesia de Corintio le estaba extraviando ya sus sentidos. Como le pasó a Eva, que con la astucia, Satanás con su engaño, había extraviado los sentidos de Eva.
Dice el apóstol Pablo, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Comenzamos a vivir una vida hipócrita, una vida doble. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Ya no sabían la diferencia? Estaban comenzando a aceptar el pseudocristianismo. Algunos decían ser de Apolos, otros de Pablo, estaban siguiendo personajes, ¿sí? Otros estaban en el legalismo y otros estaban utilizando la palabra de Dios para promover el liberalismo, ¿sí? El libertinaje. ¿Y qué pasa? Comenzaron muy rápidamente a sus sentidos ser extraviados y separarse de la sincera fidelidad a Cristo. Eso le puede suceder y me parece muy triste que hay muchos hermanos que todavía no distinguen entre un cristiano, un testigo de Jehová o un mormón, y dice, ay pastor, yo lo recibo a todos porque todos al fin y al cabo adoramos al mismo Dios, o un católico, ¿sí? Hablan así, ¿sí? Y no se dan cuenta que la única manera para que podamos hablar de lo mismo es si una persona recibe a Cristo como Salvador y cree que Cristo es Dios, ¿sí? Y un mormón no cree que Cristo es Dios. Los mormones creen que Cristo, el Señor Jesucristo, es el hermano ¿de quién? De Lucifer, el hermano espiritual de Lucifer. Eso es lo que creen ellos, ¿sí? Los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un Dios junior, que fue lo primero que creó Dios. Jehová Dios creó a Jesucristo Dios junior entre minúscula y a través de él creó todo el universo. Pero ellos nunca dicen que Jesucristo es Dios como Dios, Jehová Dios. ¿Sí? Hay que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque muchos se han dejado extraviar sus sentidos. Otros ven las buenas obras y piensan que porque aquel hizo buenas obras entonces es hijo de Dios. Y no es cierto. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, número 2. ¿Cuál fue entonces la tragedia? Primero vemos la desobediencia, versículo 6. Ahora vemos el conocimiento. El conocimiento fue parte de la tragedia, versículo 7a. ¿Y qué clase de conocimiento? Satanás les prometió a ellos que serían como Dios y que conocerían el bien y el mal. Y su promesa fue trágicamente cumplida. Escúcheme bien. Conocieron realmente que estaban desnudos. Versículo 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Adán y Eva entonces perdieron su estado de perfección e inocencia y por primera vez se dieron cuenta lo que significa ¿qué? Pecar. Pecar. Tremendo. Dios quería que ellos se dieran cuenta que el potencial de la maldad existía, pero sin pecar. Eso es lo que Dios quería. Pero lastimosamente creyeron la mentira y se dieron cuenta qué significa el pecado, experimentándolo ellos mismos. El exponer el cuerpo desnudo está conectado con, la Biblia nos dice, con la idolatría. Éxodo 32:25, cuando bajó Moisés de la montaña, cuando llevaba 40 noches y 40 días, le habían dado por muerto, y dice la palabra de que cuando bajó vio las danzas y la idolatría, y estaba hasta Aarón, todos ahí estaban desnudos, ¿sí? Estaban en su desenfreno, dice la palabra de Dios, y usted busca en el hebreo, estaban desnudos celebrando, ¿no? Eso está entonces con la idolatría. El cuerpo desnudo está conectado con la idolatría. También está conectado con la borrachera. Con la borrachera. Génesis 9 del 20 al 23. ¿Qué le pasó? Vamos a ver más adelante. Noé, cuando se bajó del arca, se emborrachó y estaba desnudo. Y entonces llegaron a mirarlos allí sus familiares y hubo ¿qué? Hubo vergüenza. Y por eso hizo también caer a otros. Ahora, Habacuc 2:15 también nos habla de lo mismo. La borrachera está asociada con la desnudez del cuerpo. Y por último, no solamente la idolatría, la borrachera, sino también los demonios están conectados con la desnudez del cuerpo. Los demonios, Lucas 8 del 26 al 39 nos habla del endemoniado gadareno. Ese hombre estaba desnudo, ¿sí? Y venía como loco, hasta se rayaba él mismo con piedras y no había quien lo pudiera controlar. Y Hechos 19:16 también nos habla de uno que trataron de
de reprenderle los demonios, y los hizo a ellos que se pudieran escapar desnudos. O sea que usted ve que el exponer el cuerpo desnudo está conectado con la idolatría, con la borrachera y los demonios en las Escrituras. Ahora, ¿qué trajo entonces como tragedia? La condenación trajo la desobediencia, número 1. Número 2, el conocimiento. Número 3, la vergüenza. Versículo 7 nos acaba de decir, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A toda costa trataron de cubrir su vergüenza espiritual. ¿Sí? Así hace el hombre hoy en día. Trata con buenas obras cubrir lo que es un pecado espiritual y trata de alguna manera enmendar, ¿no?, lo malo que ha hecho. Entonces el pecado, hermanos, es cierto, el pecado debería de avergonzarnos a nosotros mismos. Desde la caída del Edén, Dios ha dotado al hombre de un monitor moral llamado ¿qué? La conciencia. Es como una caja negra, siempre tiene toda la información de lo que hemos hecho, ¿verdad? Como los aviones. La conciencia entonces, como juez interno, nos acusa cuando hacemos lo malo y nos aprueba cuando hacemos lo bueno. Eso nos lo dice Romanos 2, del 12 al 16. La conciencia es un monitor. Nos dice qué es lo bueno que hemos hecho y también nos aprueba cuando se nos acusa de algo que no hemos hecho, pero también nos acusa cuando realmente estamos mintiendo y hemos hecho algo malo. Advertencia, tenemos una gran advertencia. La conciencia puede perder su sensibilidad por el continuo pecar. ¿Sí? Lo vemos en Romanos capítulo 1, que cuando los hombres deciden rechazar la verdad de Dios por su injusticia, entonces Dios los entrega a una mente ¿qué? Reprobada, para que hagan cosas que no convienen. Y a lo último ya se vuelven promotores de su estilo de vida, así sea inmoral, en contra de lo que Dios dice, y lo vemos en el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La conciencia puede perder su sensibilidad por el continuo pecar. Y déjeme decir una cosa lleva a la otra. La mentira y la hipocresía pueden continuar o sea, si nosotros hacemos la mentira y la hipocresía continuamente, esto puede cauterizar la mente. Eso es lo que dice la 1 Timoteo 4:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:2, por favor. Hay un peligro porque podemos cauterizar la mente. 1 Timoteo y pierde sensibilidad. 1 Timoteo 4:2 nos dice la palabra de Dios así. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada ¿qué? La conciencia, prohibirán casarse y matarán a abstenerse de alimentos y todo esto, ¿no? Entonces vemos muy claramente que la conciencia se puede llegar a cauterizar. Quiere decir, se vuelve insensible. La persona dice, yo no creo que estoy haciendo mal, pastor. Está bien. ¿Y sabe qué es lo que nos lleva a nosotros a que se nos cauterice la conciencia? Que continuamente estemos mintiendo y que continuamente estemos viviendo, por ende, una vida hipócrita. Eso comienza a cauterizar la conciencia. Por eso la palabra de Dios nos advierte a nosotros y nos da gracia para que no continuemos así. ¿Y cómo? Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala ¿qué? Conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Es muy fácil perder sensibilidad. Es muy fácil perder la sensibilidad y buscar la autojustificación como pretexto. Y número cuatro, ¿qué trajo la condenación? Trajo como punto la tragedia, del versículo 6 al 8, trajo la desobediencia, número 1. 2, el conocimiento del pecado. 3, la vergüenza, estaban desnudos. Y 4, el temor. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea que a pesar de que se cubrieron, parece que no dio resultado. No hay obra buena que pueda cambiar el temor de Dios a la confianza a Dios.
No hay obra suficiente que el hombre pueda hacer para cubrir lo que él es, un pecador. No hay obra que pueda cubrir el pecado de un hombre, porque el pecado del hombre está en su esencia, es algo espiritual y necesita ser redimido constantemente, tanto que ellos se sintieron aún todavía desnudos porque salieron a esconderse, ¿sí? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El temor es entonces, ¿qué? Una consecuencia del pecado, Primera de Juan 4:18 lo afirma claramente. En el amor no hay temor. Ellos no tenían ningún temor antes de que hubieran desobedecido a Dios. Ningún temor. Salían con el Señor y lo adoraban con toda su alma, con todo su ser y con toda su mente. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tenían por qué temer a nada si Dios estaba con ellos. Dice allí, porque el temor lleva en sí castigo, consecuencia. ¿Cierto? Consecuencia, condenación, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros todavía tenemos algo de temor como cristianos, es porque en este momento no hemos confiado bien en el Señor. ¿Sí? El lema del Señor dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, vimos la parte A, la tragedia. Ahora veamos punto B, el descubrimiento. Del versículo 8 al 13, el descubrimiento. Tremendo eso, ¿no? Vemos primero la búsqueda. Versículo 8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová que se pasteaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, como lo habíamos visto, entre los árboles del huerto. Porque es importante colocar este versículo de nuevo aquí, porque aquí vemos a Dios en su misericordia y en su amor, buscando al hombre a pesar de ¿qué? De que el hombre había desobedecido, a pesar de que el hombre se está escondiendo, a pesar de que el hombre está rechazando aún confesar. A este punto era para que el hombre hubiera salido y decirle, Señor, he pecado, por favor, límpiame, o perdóname. No. Fue a esconderse. ¿Sí? Pero vemos la misericordia de Dios. Qué bueno, ¿será? Que viene a buscarnos. El pecado entonces, ¿qué? Produce vergüenza y culpabilidad. Vergüenza porque estaban desnudos y culpabilidad porque habían desobedecido. Claramente lo dice la palabra. Esconderse entonces del Señor es imposible, porque el Salmo 139 del 1 al 12 nos dice, si voy a la montaña más alta, dice el salmista David, allá estás tú. Si voy al océano, al profundo, allá estás tú. Si hago mi morada en el Seol, en el infierno mismo, allá estás tú. En todo lado estás. ¿De dónde me esconderé de tu presencia? En ningún lado, hermano. Pero aún así, vemos que el hombre en su estado caído trata de hacerlo, de esconderse, de justificarse. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta o revelada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están que desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a Dios mismo, ¿verdad? Hebreos 4:13. Ahora, no solamente vemos aquí en el descubrimiento la búsqueda como número 1, sino que también como número 2 y último vemos el llamado, del versículo 9 al 13. Dice así, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabía dónde estaba él? Claro que sí. Lo que está diciendo, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde estás tú? Le está dando oportunidad de confesar, de salir y decir, Señor, he pecado y por eso no estoy abiertamente, como siempre lo hacía, para tener comunión contigo, cerca de ti, por eso no estoy cerca de ti, por eso me escondo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pues sí, en realidad nunca habían sentido miedo, nunca, porque estaba desnudo y me escondí. Está siendo sincero en qué fue lo que sintió él. Primero tuvo miedo, después de haber caído, y estuvo desnudo y se escondió, y la voz de Dios se volvió en una voz de miedo en vez de tener una voz de confianza como antes. Nunca habían experimentado ellos eso.
Pero Dios se lo había dicho bien a ellos, ¿cierto? Ciertamente morirán. Ciertamente estarán separados de mí, muertos espiritualmente. Eso es lo que produce la separación. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vuelve y le trata de reconvenirle. ¿Sabía Dios quién le enseñó que estaba desnudo? Sí, el pecado. Dios estaba esperando que confesaran que habían pecado. Dice, has comido del árbol, o sea, se va todavía más específico, Señor, has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. Todo lo que tenía que decir el hombre es, sí, sí, Señor. Pero no. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comenzó a echarle la culpa ¿a quién? A la mujer. Y hasta el día de hoy la gente también comienza, hay otros que culpan de la situación que ellos viven, que otros le hicieron, ¿no? Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Fue Satanás quien me engañó y comí. Todos autojustificándose. Y hasta el día de hoy el hombre se autojustifica, ¿verdad? O le echa la culpa a otro, o le echa la culpa entonces a la serpiente, o le echa la culpa a Dios, como dijo el hombre, y respondió, la mujer que me diste, o sea, tú eres culpable porque tú me diste a esta mujer y me engañó. O le echa la culpa a Dios. Entonces, ¿sí ve? O le echa la culpa a Dios porque tú, esta mujer que tú hiciste, cuando antes había dicho que era carne en mi carne y hueso en mi hueso, y por eso se llamaba varona, y alababa al Señor porque ha hecho lo mejor para él, una ayuda idónea. Ahora le está echando la culpa al Señor, ¿cierto? De que fue aquella que usted me dio como compañera, como que dice, si usted no hubiera creado a ella, nunca hubiera caído en pecado, ¿sí ve? Echándole la culpa entonces a Dios primeramente, segundo a otra persona, a su mujer. Ahí comenzaron los conflictos matrimoniales, ¿cierto? Y tercero, la mujer echando la culpa a la serpiente, a Satanás, ¿sí? Ninguno aceptando responsabilidad por su propia desobediencia. Ninguno quería aceptar eso. Ahora, eso nos muestra claramente lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado lo que ha hecho, ha alterado entonces la justicia del hombre. No hay justo, ¿cierto? Ni aún uno. No hay quien entienda. Ha también alterado ¿qué? La mente del hombre. Ya el hombre no tiene entendimiento de lo que es recto, de lo que es justo. No hay quien busque a Dios. Y por eso es que no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Porque el hombre no entiende que su problema entonces es moral, que ha desobedecido a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ay, pastor, que se ve tan bueno esa persona, hace buenas obras y todo. Dice, ok, pero ¿por qué hace esas buenas obras? Averígüese por qué. ¿Sí? ¿Lo hace porque es creyente en Cristo y está tan agradecido con Cristo que hace las buenas obras? ¿O la está haciendo simplemente para que la gente lo mire a él como si fuera una persona buena? Tratando de limpiarse, como colocándose hojas, como hicieron Adán y Eva, tratando de hacer lo bueno, tratando de cubrir o enmendar lo malo que han sido, ¿cierto? Ahora, ¿qué dijo el evangelista Billy Sunday? Miren lo que dijo el evangelista Billy Sunday. Dijo, los pecadores no pueden encontrar a Dios por la misma razón que los criminales no encuentran policías. Simplemente no los están buscando. Y esa es la verdad. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió la habilidad de buscar a Dios por su propia iniciativa. Ahora se requiere la iniciativa de Dios para encontrar al hombre. Y si Dios no encuentra al hombre, el hombre se pierde. El hombre está en una total depravación moral. Reflexionemos. El problema del hombre entonces, desde la caída del Edén, no es de orden intelectual. Pues saben que Dios existe. Adán y Eva sabían muy bien que Dios existía, que Dios tenía comunión con ellos, sino de índole moral, y por eso se escondían de Él. Y por eso se esconden hoy en día de Él, la humanidad entera, ¿cierto? Como creador los hizo a su imagen y semejanza, pero ahora como cayeron en pecado es como lo habíamos visto, un espejo.
Y ahorita el espejo fue quebrado por el pecado del hombre y ahora el hombre no refleja ¿qué? No refleja bien la imagen y semejanza de su Creador. Refleja una alteración de esa imagen que Dios había creado en él, ¿cierto? Todo se ha alterado. ¿Y qué es lo que se ha alterado? El orden moral. Ahora el hombre ha sustituido la verdad de Dios por la mentira. Su naturaleza humana se alteró por el pecado y está en enemistad contra Dios, contra su Creador. ¿Sí? Está en enemistad contra su Creador. Entonces es bien importante ver eso y terminamos con este versículo. Por eso Isaías 64, del 6 al 7 nos confirma eso, que el problema del hombre de la caída del Edén no es de orden intelectual, sino moral. Su naturaleza humana se alteró por el pecado y está en enemistad contra su Creador. Escuche bien, Isaías 64, del 6 al 7 dice: si bien todos nosotros, dice Isaías, somos como suciedad, hablando de su naturaleza pecaminosa, y todas nuestras justicias, o sea, todos nuestros intentos de hacer algo bueno, como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Si no fuera por la gracia de Dios y por enviar a su Hijo Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, una relación entre Dios y el hombre por medio de la cruz, es la única manera que esa relación puede ser restaurada. Si en Adán la humanidad fue alterada por el pecado, en Cristo la humanidad puede ser restaurada por su sacrificio en la cruz. Amén. Vamos a orarle al Señor entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por enseñarnos de semejante alteración que la creación ha sufrido por causa del pecado. Padre, yo te pido que en la próxima clase podamos ver más exactamente algunos efectos colaterales, Señor, que trajo esto. Padre, yo te pido que ahora mismo, si hay personas que no han recibido a Cristo como Salvador, Señor, que se den cuenta que hoy todo lo que tienen que hacer es saber que Dios los está llamando, porque Dios se hizo carne en Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Que crean, Señor, que Jesucristo vino del cielo y nos encontró en una cruz, porque ahí es donde se hace justicia por nuestro pecado, Señor. Y en ella nuestro Salvador Jesucristo entregó su vida por nuestros pecados. Fue crucificado en nuestro lugar. El castigo de Dios fue sobre él, dice la palabra, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros hemos sido curados, Señor. Gracias por tu resurrección, Padre. Si hay alguna persona que puede poner toda su confianza ahorita mismo en Cristo, que lo haga ahí mismo. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos a tener nuestros sentidos bien ejercitados en la palabra de Dios, para que no seamos engañados como estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, que su mente, sus sentidos estaban siendo extraviados como fueron extraviados los de Eva, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestra carne, sino a confiar en Cristo. En Cristo Jesús te pedimos por todo esto. Amén. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, pues este es el momento para hacer la pregunta o alguna reflexión. Yo tengo un comentario, pastor. Es increíble lo que el pecado hizo, ¿no? Porque degeneró la creación, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo enseña de que ya nuestros sentidos ya no son confiables. O sea, nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos ya, porque está degenerado. Así es. Nuestros sentidos han sido degenerados por causa del pecado. Y por eso necesitamos acudir a la palabra de Dios para ver si nuestros sentidos van conforme a lo que la palabra de Dios dice. Dios, ante esa situación, Dios establece algo y es a través de la fe, ¿no? Uh-huh. Es a través de la fe donde... Por eso que muchas veces que la fe es la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. Está yendo contra nuestra propia, nuestros propios sentidos, ¿no? Sentidos, exactamente. Claro, sí. Sentidos humanos. Sí, el Señor quiere que nosotros confiemos en su palabra y por la fe, dice la palabra de Dios, alcanzar un buen testimonio de los antiguos, ¿no?
¿Por qué? Porque tenían certeza y convicción de lo que Dios decía se iba a cumplir. Y es importante que nosotros pongamos nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene por el oír y el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque hay muchas personas que tienen fe, pero es una fe en fe, ¿sí? Pero no fe en la palabra de Dios. Entonces muchas veces las personas dicen, yo tengo mucha fe en Dios que Dios me va a dar esto, yo tengo mucha fe que Dios me va a dar aquello. Y él dice, pero está escrito en su palabra. Entonces dice, no, pero yo lo he creído así. Y le digo, tenga mucho cuidado que tiene que estar escrito en su palabra para que usted pueda saber muy bien y reclamar que lo que Dios dice en su palabra es cierto y que se va a cumplir, ¿cierto? Porque así es importante, uno lee todo el contexto del libro de Hebreos, habla de eso, ¿no? Que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque aún sin ver la promesa, dice, Abraham acariciaba viendo las cosas desde lejos, dice, junto con su hijo Isaac y con Jacob habitaban en tiendas, no buscando una ciudad terrenal, sino una celestial, ¿cierto? Que desciende del cielo. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, como dice, porque la fe entonces es la certeza de lo que no se ve, la convicción, ¿cierto? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no vemos, ¿no? Entonces, la esperanza es es la esperanza de lo que no vemos y la certeza de que va a suceder, de que ella está allí. O sea que la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros debemos de confiar en ella. Ellos, aunque no vieron la promesa, la reclamaron, la acariciaban, la proclamaban y por ella alcanzaron un buen testimonio. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Nosotros tenemos la misma promesa de Abraham. Tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Sabemos la ciudad celestial que el Señor va a hacer, el milenio que viene por delante. Todas estas promesas, ¿cierto? Pero ¿quién nos quiere cambiar nuestra sensibilidad? ¿Quién nos quiere cambiar de las promesas de Dios y quiere implantar su propia mentira? Satanás. Él quiere descarrilarnos del camino en que vamos los cristianos. Obviamente las personas que no son cristianas los tiene ya totalmente dominados, a no ser que nosotros vengamos con el Evangelio y Dios en su misericordia los rescate. Entonces estamos en una labor de rescate y estamos rescatando las almas de los hombres a través del Evangelio de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué hace Jesucristo en las almas de los hombres? Les devuelve su honra, les devuelve su gloria y les da su nueva revelación y hace que sus sentidos sean nuevamente, ¿qué? Puestos en forma, ¿cierto? Puestos en forma, en regla. ¿Algún otro aporte o alguna otra pregunta? Bueno, que nuestros sentimientos son muy vulnerables a las diferentes circunstancias por las que vamos pasando. Entonces son muy variables, somos muy susceptibles a las circunstancias. Entonces, pues esa es una razón más por la cual debemos de estar confiando más en la palabra de Dios, ¿no? O sea, acogiéndonos más a lo que dice la palabra más que a nuestros sentimientos, porque están variando continuamente. Mire, en Romanos 4, creo que 11, cuando dice que y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Así es. Sí. Todo lo que estaba pasando a su alrededor era contrario a lo que él esperaba. Amén. Todo lo que esperaba Abraham en ese momento cuando lo experimentaba era contrario a lo que él esperaba. Así es. Entonces él tuvo que hacer, como dice Cristo, caminar una milla extra. Una milla extra y creía esperanza contra esperanza. O sea, él mismo se apoyaba en lo que Dios decía y no en lo que él estaba experimentando en el momento. Exactamente. Porque la palabra de Dios dice que si él hubiera confiado en lo que estaba viendo, ciertamente se hubiera vuelto más bien, en vez de seguir en semejante trayectoria. ¿Para qué, no? Entonces nosotros tenemos que poner nuestros sentidos conforme a lo que la palabra de Dios dice y no dejarnos conformar a lo que el mundo nos propone, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que quiere el Señor, que nuestra fe esté basada en su palabra, en sus promesas. Y claro, sus promesas, muchas de ellas todavía no se ven, pero el hecho de que no se vean no quiere decir que no las podemos vivir, porque Él nos ha dado un ancla, unas arras que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a vivir una vida sobrenatural, a tener gozo a pesar de las pruebas, a tener paz en medio del conflicto, ¿cierto? A tener calma en medio de la desesperación.
Todo eso es porque es un fruto del Espíritu Santo, pero todo eso es cuando nosotros entonces nos acogemos a lo que Dios dice y no nos dejamos llevar a lo que Satanás nos propone o lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro aporte o algo? ¿Está bien? Ok, vamos a orar entonces. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Y gracias porque tú nos has dado una fe, Señor. Porque es la esperanza de lo que se espera, Señor, y la convicción de lo que no se ve, Señor. Y sabemos muy bien que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, Señor. Padre, ayúdanos a que nuestra mente no sea afectada, ¿cierto? De nuestra manera de caminar con Cristo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor, a no mirar, a no ir por vista, sino por fe, como dice el apóstol Pablo. Y sabemos que nuestra fe está en las promesas de Dios y que ellas son las que realmente van a suceder en el futuro, Señor. Por ella alcanzamos un buen testimonio los antiguos y también nosotros podemos alcanzarlo, Padre. Ayúdanos a caminar en tu fe. Bendícenos pues con tu palabra y gracias por enseñarnos. En Cristo Jesús te lo pedimos.